Buenas tardes a todos. En la siguiente presentación sobre el manejo de tratamiento anticoagulante en el periodo preprocedimiento quirúrgico invasivo, se va a intentar tratar de explicar cuáles deben de ser los mecanismos, las ideas principales que debemos de tener en cuenta a la hora del manejo de estos pacientes. Todo lo referido en la presentación está basado en este documento. Es un documento recientemente publicado en el que 23 sociedades científicas se han puesto de acuerdo a la hora de el manejo de estos pacientes. Es un documento de obligada lectura para poder tener un manejo adecuado en estos pacientes. La guía de la presentación, la guía de mi presentación, pues va a intentar tratar estos tres aspectos, intentar unos conceptos fundamentales, cómo estimar el riesgo en estos pacientes y luego, bueno, pues intentar hablar de cómo debemos desarrollar el algoritmo para la toma de decisión sobre el tratamiento anticoagulante en el periprocedimiento de estos pacientes. Es conocido, bueno, pues que la población que se encuentra anticoagulada en España es muy elevada, más de 800.000 pacientes, donde el motivo principal de la anticoagulación es la fibrilación auricular. Estos pacientes tienen edades avanzadas, tienen elevadas comorbilidades asociadas y esto le hace que es bastante habitual que a lo largo de los siguientes años del inicio de un tratamiento anticoagulante, pues este paciente se va a precisar un procedimiento quirúrgico, un procedimiento invasivo en el que nos vamos a plantear la necesidad de la interrupción de la anticoagulación. Nosotros, en el Hospital de la Vega Baja, cogimos a los pacientes que habían iniciado la anticoagulación entre el año 2013 y 2015 y vimos si en los 2 siguientes años cuántos de estos pacientes realizaban una colonoscopia. Y lo que podemos ver es que tanto los pacientes que iniciaron antivitamina K como los anticoagulantes directos, pues entre 1 de cada 4 o cada 5 pacientes que inician anticoagulación oral necesitan hacerse una colonoscopia. Por lo cual, esto nos da una idea de la frecuencia y la frecuencia de estos pacientes enfrentándose a este tipo de tratamiento y que esto va a ser un motivo importante de consulta hacia nosotros sobre qué hacer en el manejo antitrombótico. En los últimos años se han publicado numerosos ensayos, algunos ensayos clínicos, numerosas publicaciones de estudios observacionales sobre cómo debe de ser cuál es el mejor manejo del tratamiento antitrombótico en pacientes que están anticoagulados. No voy a desarrollar todos los estudios, pero sí voy a hacer un resumen de lo más importante que nos ha aportado estas publicaciones. Lo primero es saber que los pacientes que se enfrentan a estos procedimientos, la presencia de un evento tromboembólico preprocedimiento es raro. Es raro y depende del riesgo trombótico del paciente. Es decir, como podemos ver en la gráfica, los pacientes con fibrilación auricular tuvieron menos eventos trombóticos que los pacientes que eran portadores de válvulas mecánicas. Esto ya nos da una idea que a mayor riesgo trombótico del paciente va a tener mayor probabilidad de poder tener un evento tromboembólico periprocedimiento. Por otro lado, como vemos, los eventos hemorrágicos son mucho más frecuentes y además es mucho más frecuente si utilizamos terapia puente con heparina. Además, lo que se ha podido ver con un acuerdo de todos los estudios es que no existe un claro beneficio en la disminución de los eventos tromboembólicos con la terapia puente.
que ha sido una práctica pues, muy frecuente y altamente variable entre los distintos hospitales y distintas regiones. Como podemos observar en la gráfica, pues los pacientes que no hicieron terapia puente, sus eventos hemorrágicos fueron menores que los pacientes que realizaron terapia puente. En este metaanálisis nos muestra que efectivamente la terapia puente con heparina de bajo peso molecular no disminuye, no tiene una disminución de los eventos tromboembólicos frente a los pacientes que no realizaron esa terapia puente, mientras que se produce un incremento de los eventos hemorrágicos. Por tanto, como concepto fundamental y derivado de todo este estudio, se ha visto que hay determinados procedimientos donde la hemostasia pues, puede ser asegurada y el procedimiento de bajo riesgo hemorrágico, en donde la anticoagulación puede ser realizada puede ser mantenida de una forma segura sin aumentar, sin producir una interferencia en el procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, nosotros los pacientes que se implantan marcapasos, pues se ha visto en estudios que una anticoagulación con NR en términos bajos, pues no produce un aumento de las hemorragias durante el implante del marcapasos y se puede realizar de forma segura. Por otra parte, también se ha visto que los pacientes con bajo riesgo tromboembólico no deben de realizar terapia puente con heparina, porque esta práctica no disminuye los eventos trombóticos, mientras que produce un incremento de los eventos hemorrágicos. ¿Y a quién reservamos la terapia puente con heparina de bajo peso molecular? Pues a los pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico sin un excesivo riesgo de sangrado. Esos serían los pacientes que deberíamos de reservar para la terapia puente con heparina. Por tanto, llegado a este punto en el que el paciente va a realizarse un procedimiento, nosotros previamente debemos de estimar el riesgo. Por un lado, el riesgo trombótico de este paciente, que su riesgo trombótico depende de cuál fue el motivo que inició la anticoagulación, y por otro lado, el riesgo hemorrágico, del cual va a depender del procedimiento, fundamentalmente va a depender del procedimiento quirúrgico. En cuanto al riesgo hemorrágico, pues en el material suplementario del documento de consenso, pues está listado por especialidades quirúrgicas más de 340 procedimientos. Estos procedimientos se han clasificado en riesgo hemorrágico bajo, moderado o alto en función del compromiso con la cirugía y la necesidad de transfusión. Un procedimiento de riesgo hemorrágico bajo será el que no compromete el resultado de la cirugía ni precisa de transfusión. Por otro lado, el procedimiento de riesgo hemorrágico moderado será aquel que la hemostasia pueda ser difícil y que la hemorragia que se derive del procedimiento pueda aumentar la necesidad de transfusión o reintervención. Mientras que el procedimiento hemorrágico alto es aquel que compromete la vida del paciente o el resultado de la cirugía. Como ya os digo, en el material suplementario hay más de 340 procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, no todo es blanco ni todo es negro, porque hay grises. Entonces, en este riesgo hemorrágico no solamente va a depender del procedimiento quirúrgico, sino que también va a venir derivado pues, de otras variables. Por ejemplo, pues de las características del paciente. Si lleva tratamiento antiagregante concomitante, si ha tenido un sangrado previo, si es anciano, si tiene trastorno de la hemostasia, si tiene enfermedad renal, en donde esto puede variar, de alguna forma puede modificar el riesgo hemorrágico a priori del procedimiento. Además, sabemos que hay determinados procedimientos donde en un principio puede ser un riesgo hemorrágico a priori bajo, por ejemplo, una colonoscopia, pero que durante el propio procedimiento, si se hace una polipectomía, en el mismo procedimiento se puede variar de un riesgo hemorrágico bajo a priori a un riesgo hemorrágico alto si realizamos esta polipectomía. Por otra parte, también determinados procedimientos, como puede ser una catarata, que es un riesgo hemorrágico bajo, pues depende del tipo de anestesia en el que vayamos a usar, pues el riesgo hemorrágico puede ser distinto.
distinto, porque no es lo mismo hacer una anestesia tópica o perivulvar donde su riesgo hemorrágico es bajo, hacer una anestesia retrovulvar en donde el riesgo hemorrágico es moderado. Es por ello que se hace necesario pues, el abordaje multidisciplinar y un acuerdo en protocolos dentro de los propios hospitales para que este manejo periprocedimiento de los pacientes pues, sea el mejor entre todos los profesionales que estamos implicados. ¿Cómo estimar el riesgo trombótico? Pues el riesgo trombótico, como ya hemos mencionado, va a depender de cuál fue el motivo de la indicación de la anticoagulación. Normalmente, en la mayoría de los pacientes va a ser fibrilación auricular, pero hay otros pacientes porque están anticoagulados porque tienen una prótesis mecánica o porque han tenido un evento, una tromboembolia venosa. ¿Cuáles son los pacientes que tienen un riesgo trombótico alto? Bueno, pues los pacientes portadores de prótesis mecánicas que estén en posición mitral, que estén en posición tricuspidia o que tengan una prótesis aórtica monodisco, que estas son antiguas y que actualmente no son las que estamos poniendo. O que sea un portador de una prótesis aórtica, por ejemplo, bidisco, pero que haya tenido un ictus reciente en los últimos 6 meses. Esos son los pacientes que tienen alto riesgo trombótico. Con respecto a los pacientes con fibrilación auricular, pues los pacientes con fibrilación auricular serán de alto riesgo trombótico y que son una minoría del global de todos los pacientes, pues aquellos que tengan puntuaciones en la CHAPAP mayor de 7, que tengan una FA y hayan tenido un ictus en los últimos 3 meses o que tengan una FA valvular, es decir, que tengan una fibrilación auricular por una válvula mitral reumática. Que estos son una minoría, como ya digo, de los pacientes. Y con respecto a los tromboembolia venosa, pues todo aquel que haya tenido un evento tromboembólico reciente en los últimos 3 meses o que se asocie a una trombofilia grave, como un déficit de proteína C o S antitrombina, defectos múltiples, síndrome antifosfolipídico, homocigosis del factor 5 Leiden o el del gen de la protrombina 20210, ¿de acuerdo? Estos pacientes son los que tienen alto riesgo trombótico. Llegado a este punto, en donde ya hemos sido capaces de estimar el riesgo hemorrágico del procedimiento y el riesgo trombótico del paciente, es la hora de hacer un algoritmo para tomar la decisión sobre 3 aspectos claves fundamentales en estos pacientes. Primero, si debo de suspenderle la anticoagulación, porque sé que hay procedimientos que son de bajo riesgo hemorrágico en los que puedo asegurar una hemostasia y no es preciso suspender la anticoagulación. Si le suspendo la anticoagulación, si debo de hacerle terapia puente con heparina de bajo peso molecular y cuándo debo de reiniciar la anticoagulación. Estas serían las 3 preguntas claves, 3 preguntas que nos debe de hacer responder estos algoritmos. Llegado a este punto, el algoritmo es distinto, debe de ser distinto, y en nuestra cabeza debemos de estructurarlo en 2 partes diferentes, si el paciente lleva un anticoagulante oral directo o si lleva una antivitamina K. ¿Por qué? Porque el anticoagulante oral directo tiene una ventaja de que sabemos que tiene una acción rápida, que es predecible, que tiene una vida media corta. Y esto nos hace que el manejo sea mucho más sencillo. Si de alguna forma, como un símil, el anticoagulante oral directo se comporta como una heparina de bajo peso molecular, pero que en vez de pinchándola, nos lo tomamos de forma oral. Por lo tanto, en estos pacientes, si nosotros sabemos cuál va a ser su acción y cuándo va a dejar de tener efecto, podemos predecir cuándo va a dejar de efecto y, por lo tanto, podemos quitarlo unos días antes del procedimiento. Y esto nos permite no tener que hacer terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, lleva unos inconvenientes. Un inconveniente de que no vamos a poder medir la actividad anticoagulante de forma rutinaria cuando llegue al procedimiento, no vamos a saber si va a quedar todavía algún remanente y hay que tener en cuenta que cuando reinicio la anticoagulación, esto va a volver otra vez a tener un pico elevado a las 2-6 horas de la toma. Y esto es importante porque si, por ejemplo, hacemos una endoscopia y hacemos una polipectomía con una resección amplia y yo reinicio la anticoagulación, el anticoagulante oral directo lo reinicio de forma muy precoz, puedo hacer que por efecto local y por un inicio rápido de la anticoagulación
puede hacer que haya un sangrado de esa escala. Y esto en algún momento o sea, en la práctica diaria, de vez en cuando lo vemos. Que el reinicio precoz de los anticoagulantes orales directos en pacientes que han sido sometidos a una polipectomía puede producir un resangrado. Como ya os digo, en esto, como tiene una acción predecible y tiene un fin y un inicio brusco, pues en estos pacientes no está indicada la terapia puente con heparina de bajo peso molecular. Y de hecho, este documento pues lo menciona de forma, dice que en el caso de los anticoagulantes orales directos, este grupo de trabajo no recomienda el uso de la terapia puente, aunque pueda existir protocolos que consideren su uso tras omitir 2 o 3 dosis del fármaco. Puede haber pacientes en los que después de haber hecho la cirugía y tengan un riesgo hemorrágico alto y también un riesgo trombótico muy elevado, en el que nos dé miedo reiniciar estos anticoagulantes orales directos de forma precoz y necesitemos utilizarlo. Puede haber casos de pacientes en el que de forma multidisciplinar se acuerde el inicio de heparina de bajo peso molecular previo al reinicio del anticoagulante oral directo. Pero, como os digo, eso es algo muy excepcional. Por lo tanto, el manejo y procedimiento de los anticoagulantes orales directos va a depender de la función del renal y del riesgo hemorrágico del procedimiento. No vamos a tener en cuenta el riesgo trombótico del paciente, puesto que en estos pacientes no nos planteamos hacer terapia puente con heparina de bajo peso molecular. En este documento pues, se pone una tabla en donde se muestra que en función del fármaco, del riesgo hemorrágico y de la función renal, así se va a retirar, se va a ir retirando los días previos al anticoagulante previo al procedimiento. Como veis, el dabigatran está separado del rivaroxaban, apixaban y edoxaban, puesto que el dabigatran, como tiene un mayor, depende más de la función renal, pues en estos pacientes va a haber que retirarlo, en general, va a haber que retirarlos antes que los anti-10. De forma general, los pacientes que tengan un riesgo hemorrágico bajo y tengan una buena función renal, en general, con omitir la toma del fármaco el día previo al procedimiento va a ser suficiente. Si el paciente se interviene en un procedimiento donde su riesgo hemorrágico sea intermedio o alto y tenga una buena función renal, con 2 días antes es suficiente. Y como ya os digo, los pacientes que toman dabigatran y que tienen alteración de la función renal, si su riesgo hemorrágico además es más alto, esto no va a ser 2 días, sino que va a ser mayor cantidad de días, puesto que el dabigatran va a tardar más tiempo en eliminarse y nosotros vamos, como el riesgo hemorrágico es muy alto, vamos a necesitar que el fármaco esté eliminado. De forma general, ¿cuándo reiniciar? Pues 24 horas tras el procedimiento si es un riesgo hemorrágico bajo o intermedio y 72 horas si el riesgo hemorrágico ha sido elevado. Como os digo, también aquí es importante la recomendación de la especialidad del médico que le ha hecho el procedimiento, donde sabe realmente lo que le ha hecho y sabe cuál va a ser su riesgo hemorrágico. Y entonces yo creo que la recomendación de cuándo reiniciar debe ser también hecha en base a el especialista que le haya hecho el procedimiento. Cuidado con el inicio de los anticoagulantes orales directos después de procedimientos digestivos, sobre todo polipectomías, por la acción que tiene, la acción local del fármaco, y el inicio inmediato de la anticoagulación. ¿Qué es lo que pasa con la antivitamina K? Bueno, pues sabemos que hay determinados procedimientos de bajo riesgo hemorrágico en donde no es preciso suspender la anticoagulación y que estos procedimientos se pueden hacer con total seguridad siempre y cuando haya un INR dentro de un rango. Normalmente se suele aconsejar un INR en torno a 2 cuando se hace un determinado procedimiento. La mayoría de los procedimientos odontológicos son procedimientos de riesgo hemorrágico bajo que no es preciso suspender la anticoagulación y que haciéndolo con un INR en el límite bajo se puede hacer con total seguridad. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente con antivitamina K, si
sabemos que si se va interviniendo un riesgo hemorrágico bajo, donde yo puedo asumir que vaya a ir anticoagulado, no le voy a quitar la anticoagulación, que en el resto de la gente le voy a quitar la anticoagulación unos días antes, pero ¿a quién me debo de plantear que a este paciente que le voy a quitar el anticoagulante tengo que ponerle también la terapia puente con heparina de bajo peso molecular? Pues a los pacientes que tengan alto riesgo trombótico, es decir, portadores de prótesis mitrales mecánicas, prótesis tricuspidias, prótesis aórticas antiguas, los que hayan tenido ictus, una prótesis y tengan un ictus reciente en los últimos 6 meses, pacientes con FA y muy alto riesgo trombótico, con puntuaciones mayores o iguales a 7, que hayan tenido un ictus reciente en los últimos 3 meses o tengan una estenosis mitral. Igual que los pacientes hayan tenido un evento tromboembólico en los últimos 3 meses o que tengan trombofilia grave. Esos son la única proporción de pacientes de los que al realizarle un procedimiento, si le tengo que suspender la anticoagulación, me tengo que plantear añadirle terapia puente con bajo peso molecular, con heparina. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando el paciente tiene planeado un procedimiento? Bueno, pues, una semana antes, 7 días antes, lo voy a mandar le voy a hacer un control de INR 7 días antes, en función del INR que vaya a tener y si toma acenocumarol o warfarina, voy a suspenderle la anticoagulación. Esta tabla del documento de consenso nos muestra cuándo debemos de suspender el acenocumarol o warfarina en función del INR hecho 7 días antes. El día previo al procedimiento voy a rechequear otra vez el INR, le haremos el procedimiento y cuándo nos tenemos que plantear reiniciarlo. Bueno, pues, de forma similar a los anticoagulantes directos, pues 24 horas tras el procedimiento si el riesgo hemorrágico es bajo o intermedio, mientras que esperaremos 72 horas si el riesgo hemorrágico es elevado. A diferencia de los anticoagulantes orales directos, la antivitamina K, el inicio, la acción que tiene de la anticoagulación, cuando lo iniciamos, no es inmediato, sino que tarda 2 o 3 días hasta que alcancemos el nivel de anticoagulación. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que si el paciente tiene un riesgo tromboembólico alto, quizás haya que plantear la terapia puente con heparina de bajo peso molecular hasta que alcancemos el nivel de INR. No solamente tenemos el documento donde tenemos las tablas, la material suplementaria donde tenemos todo el listado de los procedimientos hemorrágicos, sino que este documento de consenso se ha asociado tanto en la página de internet, en la página web, como en una aplicación. Se ha asociado una aplicación en donde nosotros podemos podemos introducir qué tipo de anticoagulante o antiagregante lleva, qué procedimiento se va a realizar y este nos da el algoritmo, nos da el resultado de cuándo tenemos que suspender la anticoagulación. Nosotros desde Selene, pues se ha intentado replicar este algoritmo que tenemos en este documento de consenso para hacerlo en forma de formulario y que quede registrado y todo esto quede mucho más coordinado a la hora de planificar una intervención en nuestros pacientes. Como vemos, este algoritmo, pues este formulario que está pendiente de validación para que pueda implantarse en toda la región de Murcia y que todos los profesionales podamos tener acceso, tendría 4 pestañas, una en donde tendríamos los datos generales, donde pondríamos cuál es la especialidad a la que se va a intervenir, cuál es el procedimiento quirúrgico, incluso si es anestesia quien está rellenando y sale el tipo de anestesia que va a utilizar, pues poner el tipo de anestesia. De forma que automáticamente vamos a tener el riesgo hemorrágico del procedimiento, el riesgo hemorrágico de la anestesia y nos va a dar un riesgo hemorrágico global tomado como el mayor de los dos, del procedimiento y de la anestesia. Si el paciente está tomando anticoagulante oral directo, pues nosotros para esto necesitamos saber la función renal, del peso y la creatinina y el tipo de anticoagulante. Esto nos daría, el algoritmo, el formulario nos daría cuál es la recomendación que hacer sobre este anticoagulante, cuándo suspenderlo y cuándo reiniciarlo. Y bueno, pues podríamos sacar
un informe donde se quedase en su historia y que el paciente pudiese ir con su informe desde atención primaria, desde anestesia, es decir, que se sepa perfectamente qué procedimiento se va a intervenir y qué es lo que debe hacer con su tratamiento. Si fuese antivitamina K, bueno, pues habría que calcular, en este caso sí que habría que calcular el riesgo trombótico, porque en pacientes de alto riesgo trombótico sí que vamos a emplear la terapia puente con heparina de bajo peso molecular, y como vemos, también este formulario nos daría la recomendación de hacer sobre el tratamiento con antivitamina K. Y por supuesto, pues lo mismo con anticoagulantes o con los antivitamina K. El formulario también también está hecho para los antiagregantes y está realizado de acuerdo a las recomendaciones del documento de consenso que hemos estado hablando. Finalmente, como mensajes para casa, bueno, pues es importante la evaluación de estos pacientes, la evaluación del riesgo trombótico y hemorrágico. Tenemos que grabarnos a fuego que hay que restringir la terapia puente solo a pacientes con alto riesgo tromboembólico y que estén bajo tratamiento con antivitamina K, puesto que en los pacientes con anticoagulantes directos la terapia puente no tendría cabida, solo para casos muy especiales, que la mayoría de procedimientos de bajo riesgo hemorrágico se pueden hacer, la mayoría de procedimientos se pueden realizar o bien bajo tratamiento anticoagulante porque el procedimiento hemorrágico es de muy bajo riesgo y no hay problema en continuar la anticoagulación, o con una suspensión temporal de tratamiento. Y que bueno, pues que últimamente pues tenemos la facilidad de la ayuda de las nuevas tecnologías en la toma de las decisiones, que esto nos puede hacer mejorar el manejo periprocedimiento en estos pacientes. Muchas gracias.